Hola, bienvenidos. En esta sesión vamos a ver una introducción a Extreme Programming, una de las metodologías ágiles más completas y más antiguas, me animaría a decir, en el sentido de que fue de los primeros métodos ágiles. De hecho, durante los primeros años de los métodos ágiles, eh, tomemos los primeros años que siguieron a la publicación del manifiesto, si uno mira las publicaciones de aquella época va a encontrar que Extreme Programming hasta aproximadamente el 2005-2006 fue mucho más popular que Scrum, cosa que hoy en día se ha dado vuelta y prácticamente Scrum domina el escenario de los métodos ágiles. Pero bueno, concentrémonos en Extreme Programming, que es lo que nos convoca en esta ocasión. Stream Programming surge en el año 96 de la mano de Ken Beck. Por aquella época, Ken Beck trabajaba mucho con tecnologías Smalltalk, lo contratan de la empresa Chrysler para hacer una consultoría en un sistema que Chrysler estaba desarrollando en aquella época. Ken Beck hace la consultoría y resulta que el sistema en cuestión tenía varios problemas, no tanto el sistema, sino el proyecto en general, venía muy retrasado y le ofrecen a Ken Beck tomar ese proyecto. Cuenta la historia que Ken Beck toma el proyecto y de alguna forma diciendo, bueno, esto peor de lo que está no puede estar, se mete en el proyecto y llama a un par de amigos como para hacer experimentos y ver si podían reflotar ese proyecto. Eh, Entre esos amigos que invita está Don Wells, Ron Jeffries, Martin Fowler y algunos otros. Cuenta la historia que, bueno, ese sistema en particular era el conocido como el C3, el Chrysler Comprehensive Compensation System. Trabajan en ese proyecto, al cabo de un año logran un primer entregable y continúan trabajando un tiempo más hasta que finalmente Chrysler es adquirida por otra compañía y el sistema en cuestión es dado de baja. Sin embargo, durante el tiempo en que Beck y sus amigos trabajan ahí, van probando distintas cosas que después, hacia el año 99, Ken Beck publicaría en lo que fue el libro Extreme Programming Explained. Ese libro, publicado en el año 99, sería seguido por toda una serie de libros de la colección XP Series, publicado por Addison Wesley, si no me equivoco, dando origen a toda esta seguidilla de libros, ¿no? Siendo Ken Beck el autor del primer libro y después varios de sus amigos figurando como autores de otros libros. Personalmente me gusta destacar el primero, el de Ken Beck. Hay otro libro que escribió Ken Beck en la serie que es Planning Extreme Programming, que lo escribió Beck y Fowler, que es un libro excelente, porque el primer libro, el Extreme Programming Explained, es un libro más bien conceptual que explica Extreme Programming, pero desde muy alto nivel. Planning Extreme Programming es un libro mucho más concreto, donde da técnicas, donde da prácticas mucho más, mucho más útil al día a día, ¿no? Este, Tenemos también en esta serie de libros uno escrito por Lisa Crispin, Testing Extreme Programming. Lisa Crispin que años después, ya en 2010, publicaría Agile Testing, ¿sí? Un libro que tiene algunos puntos en común con este temprano Testing Extreme Programming. Bueno, en fin, todos estos libros son publicados entre el 99 y el 2005 y en el 2005 Ken Beck publica una segunda edición del libro de Extreme Programming, en la cual él revisa de alguna forma la propuesta original y le da una vueltita de rosca en algunas cuestiones. Entre lo que uno se encuentra acá, cuando uno quiere caracterizar Extreme Programming, es que Extreme Programming tiene un conjunto de principios, valores y prácticas. Los valores de XP son 5: comunicación, feedback, simplicidad, coraje y respeto. En realidad, inicialmente eran 4 y cuando Beck publica la segunda
edición de su libro incluye un quinto valor que es el respeto. Algo similar pasa con los principios. Había una serie de principios y en la segunda edición los amplía. Estos son los principios. No voy a entrar en detalle. Cada uno de los principios está bastante bien explicado en el libro de referencia. Lo que sí es importante mencionar cuál es la distinción entre principios, valores y prácticas. Los valores son la idea, la motivación central, el mindset. Por otro lado, las prácticas son cosas concretas, acciones concretas que uno realiza en el día a día. Los principios actúan como un puente. Dado un valor, ese valor yo lo voy a poner justamente en práctica, con una práctica, ¿sí? Pero podría tener distintas prácticas, ¿sí? El principio me debería servir a mí para ayudarme a elegir cuál es la práctica. Pongamos un ejemplo claro. Uno de los valores es comunicación, ¿sí? Yo debería comunicarme con mi equipo, con el cliente y demás. Ahora yo tengo varias formas de comunicarme. En términos de práctica, yo podría enviar un mail o tener una conversación cara a cara, ¿sí? ¿Cómo decido cuál de las dos? Porque la realidad es que las dos son formas de comunicación válidas. Entonces hay un principio que me habla de humanity, ¿sí? Entonces, basado en el principio de humanity, es mucho más humano tener una conversación cara a cara que mandar un mail, ¿sí? Es ahí donde calzan los principios, son ese puente entre los valores y las prácticas. Ahora, hablando de prácticas, ¿qué es lo que tenemos? El tema de prácticas es variado porque entre la primera edición y la segunda edición del libro de Beck hay una redefinición de prácticas. En general, si googlean, es muy factible que se encuentren con estas prácticas, ¿sí? De hecho, este dibujito de estas 12 prácticas es un dibujo que está presente en la primera edición del libro y es lo que más está difundido. Como bien muestra este gráfico, las 12 prácticas tienen una íntima relación entre ellas, ¿sí? Por eso XP es un método completo, integral, digamos que es difícil en algunos casos tomar una práctica suelta. Algunas sí se pueden tomar sueltas, pero esto agrega valor y cierra como un todo cuando uno utiliza todo junto. No voy a entrar en detalle sobre las prácticas, sí me parece interesante hacer la distinción entre lo que eran las prácticas iniciales, que es lo que es más fácil de entender y para mí es lo central, y lo que propone Beck en la segunda edición del libro con la redefinición de prácticas. En la segunda edición él hace una distinción entre prácticas primarias y prácticas corolarias, digamos, en términos de que uno debería, las prácticas primarias, digamos, son lo central, ¿sí? Como que las prácticas corolarias requieren de alguna forma de que vos tengas las prácticas primarias implementadas, ¿sí? Y a su vez las prácticas primarias tal vez uno podría utilizarlas en forma suelta, digamos. Por ejemplo, uno podría hacer pair programming sin hacer XP como un todo, ¿sí? Bueno, en fin, les recomiendo para entrar en detalle sobre las prácticas leerlo. Personalmente me inclino más a la propuesta del primer libro de XP. La realidad es que si uno tuviera que arrancar hoy en día a leer sobre XP y a interiorizarse con XP, mi recomendación sería no leer el segundo libro, no, la segunda edición no, si pueden intenten acceder a lo que era la primera edición, que está un poco más simplificado, es más simple lo que explica ahí. De todas formas, tanto la primera como la segunda edición son de muy alto nivel, no bajan a concreto. Sí me gusta mucho el libro Planning Extreme Programming, que baja a concreto con un montón de técnicas. Debo admitir que no leí todos estos libros, sí leí varios de ellos. Y lo que hoy en día recomiendo es eso, leer Extreme Programming Explained primera edición, Planning Extreme Programming y este otro librito, que si bien su nombre no es evidente, es un libro de Extreme Programming. Este es un libro que fue publicado en el año 2007, escrito por James Shore y Jane Warden.
¿Qué es un libro de XP? De alguna forma con la visión que tienen los autores, donde cambian algunas cositas, pero que está bastante más ayornado, que es un libro de índole bien práctica, ¿sí? Con lo cual este es el libro para mí hoy en día de referencia de Extreme Programming. Si tienen que elegir uno para leer, lean este. Sin embargo, si son curiosos, como me ocurre a mí, les recomendaría leer Extreme Programming Explained primera edición, Planning Extreme Programming y luego este. Ahora, algo que es interesante recalcar es que hoy estamos en 2018. Este libro, que es el que estoy recomendando, es de 2007 y desde ahí hasta acá han pasado un montón de cosas. Han aparecido nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevos procesos, nuevas necesidades de negocio incluso. Entonces, de alguna forma XP ha evolucionado. Por mencionar algunas de las cosas que han ocurrido en estos últimos años, he capturado aquí en algunos libros cosas que han ido tomando la escena en el mundo de la ingeniería de software. Por ejemplo, todo el tema de especificación con ejemplos, también denominado BDD o ATDD, que básicamente toma la idea de TDD, que ya es parte de Extreme Programming, ¿sí? Y lo lleva a otro nivel. ¿Sí? El tema de Story Mapping, las User Stories son un artefacto de XP, el User Story Mapping es una técnica para descubrir stories, ¿sí? El tema de Continuous Delivery, que tiene que ver con cómo recorremos todo el flujo de valor hasta llegar al ambiente productivo, ¿sí? Extendiendo la idea de integración continua, que era parte de XP, ¿sí? Todo el tema de Agile Testing, el testing es central en XP. Hay un libro de Agile Testing publicado justamente por Lisa Crispin, que había escrito uno de los primeros libros de XP. En el 2010 publica este libro Agile Testing junto con Janet Gregory, que es un libro que le va muy bien a punto tal que 2 años después editan un segundo libro que se llama More Agile Testing, ¿sí? Y después algunas otras cositas que me parece interesante mencionar. El libro de Freeman y Price, Growing Object Oriented Software Guided by Test, es un libro de TDD que aplica un montón de las prácticas de Extreme Programming y que está centrado en cómo diseñamos, habla de cuestiones de diseño emergente y demás, muy interesante. El libro Definite Project es un libro, es una novela que cuenta la historia de una persona que trabaja en el área de sistemas de una organización. Y no menor, me parece interesante mencionar el libro No Estimates, que es una propuesta de Vasco Duarte y algunos otros practicantes de la comunidad que proponen un enfoque para quitarle un poco de estimación, un poco de estrés, un poco de importancia al tema de hacer estimaciones y repensar un poco cuánto en realidad necesitamos estimar. A partir de todo esto, creo que han surgido algunas prácticas representadas por estos libros que hoy en día son de uso cotidiano por los equipos de Extreme Programming, definiendo de alguna forma lo que sería el Extreme Programming moderno. Debo aclarar que esta clasificación que presento acá no es algo que uno vaya a encontrar en la bibliografía. Esto es un desarrollo, una propuesta desarrollada por mí, validada con algunos colegas y en un punto discutida ampliamente con mi colega Diego Fondevila. Consideramos que hoy en día hay como 2 conjuntos de prácticas, lo que hemos dado en denominar prácticas sólidas y prácticas experimentales, que se suman a las prácticas que ya venían en XP. Entonces, en el conjunto de las prácticas sólidas entendemos prácticas que hoy en día están ampliamente usadas, ¿sí? Que de alguna forma los practicantes de XP las han visto, las han probado y les encontraron valor y en general las están usando. La primera de ellas es Story Mapping, que es una técnica para descubrir user stories. Especificación con ejemplos es la idea de TDD llevada a más alto nivel en términos de requerimientos, ¿sí? El manejo de la infraestructura como código, ¿sí? Hoy en día tenemos la capacidad de manejar la infraestructura como código y eso es una práctica que los equipos de XP han incorporado con herramientas como Docker, como Ansible, como Terraform, ¿sí? Y la idea de Continuous Delivery que ya estaba incluso presente en el manifiesto, ¿sí? Hoy en día ha tomado entidad propia la práctica de Continuous Delivery con un montón de implicancias y que los equipos de XP
claramente la han adoptado. Por otro lado, hay un conjunto de otras prácticas que hemos dado a denominar experimentales, en términos de que son prácticas que hay gente que las probó, hay gente que no las probó, hay gente que las probó y no les cerraron, hay gente que las usa muy de vez en cuando. Dentro de esas prácticas tenemos Test Driven Infrastructure, por ejemplo, que es una práctica que lleva la idea, si yo tengo la infraestructura representada como código, entonces con mi código hacía TDD, bueno, ahora puedo hacer TDD con el código de mi infraestructura, ¿sí? Eso es algo que hoy en día técnicamente es posible de hacer, pero que no ha tenido demasiada difusión, demasiada adopción. La idea de Continuous Deployment es muy parecida a lo de Continuous Delivery, con la diferencia de que asumimos que cada commit va a ir derecho a producción. Eso algunos equipos lo están haciendo, pero algunos no. La realidad es que muchas veces uno quiere tener alguna especie de gate o trigger manual en lugar de que eso vaya completamente directo. La idea de Mob Programming, que es una extensión de la idea original de Stream Programming, de Pair Programming, donde teníamos dos personas trabajando con una computadora, la idea de Mob Programming propone todo el equipo, ¿sí? Que en general ronda las 5 o 7 personas, laburando con una única computadora conectada a un proyector y escribiendo todo el código así. Es medio revolucionaria. Hay equipos que hacen mob en algunos momentos, al comienzo del proyecto, o cuando tienen que atacar alguna funcionalidad muy particular, pero estar todo el tiempo haciendo eso no es algo que haya tenido gran adopción. Sin embargo, es eso lo que propone Mob Programming. Y la idea de No Estimates, que en realidad es un nombre, ¿cómo decirlo?, ambiguo, ¿sí? Incluso Alistair Cockburn decía que es un nombre mentiroso, porque cuando uno, si bien la anoté aquí con un hashtag porque la idea se popularizó en Twitter, ¿sí? Hashtag NoEstimates, después eso dio pie a un montón de discusiones y Vasco Duarte terminó plasmando esas ideas en un libro. Cuando uno lee el libro y se interioriza un poco con el enfoque, no es que no estiman, ¿sí? O sea, lo que se propone es estimar a más alto nivel, si se quiere, ¿sí? Y quitarle un poco de estrés, un poco de importancia a las estimaciones. Alistair Cockburn criticaba eso diciendo, bueno, pero en realidad no me digas no estimate porque estás estimando. Decime, en todo caso, estimemos menos, estimemos con menos importancia, ¿sí? Pero no me digas no estimate. Es todo un debate, sin embargo, nos parece que justamente como todavía hay cierto debate alrededor de eso, lo consideramos una práctica experimental. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias.